Había tenido una cita con mi psicólogo para que me hiciera la meditación profunda nuevamente. Pero yo no podía tener conocimiento, certeza de todo lo que estaba pasando. Yo ya había dicho anteriormente que a mí me llegaba absolutamente toda la información que hacían los malditos a través de sus propias energías y que yo era el que estaba totalmente capacitado para enfrentarlos a todos a través de las enseñanzas. Entonces, él me había dicho: ¿qué vas a comunicar a la gente que te sigue? Yo le había dicho a él que primeramente no me hacía absolutamente falta que la gente indagara en mí, porque yo ya había dicho que a mí me llegaban absolutamente todas las informaciones que realizaban la gente, que incluso se estaban a distancia y que querían perjudicar a otros, incluso a mí. Pero ¿cómo me iban a perjudicar a mí si yo ya había aprendido todas las herramientas para luchar contra todo el mal? Yo esta misma mañana me veía como estaba en una gran batalla con mi escudo y mi espada. Sí, es cierto. Y había un montón de seres de energía, esa es la realidad, de otros países que se manifestaban y me llegaban todas las informaciones. A mí era el que me llegaba toda la información, esa es la realidad. La gente solamente se basaban en cosas falsas y yo era el que había estudiado todas las enseñanzas islámicas y que era difusor y también actor y muchas cosas importantes. Y había mayormente en la sociedad muchos narcisistas que querían manipular a otros a través de la mentira, y a mí sabían perfectamente que no podían manipularme. ¿Por qué? Porque yo era el Corán, yo era el que había estudiado todas las herramientas para luchar con los malditos demonios que mayormente acechaban a la gente, para inculcarles el mal a través de palabras indirectas. Pero yo ya había dicho que yo era como un jefe. Yo era el que a mí me hacían todo tipo de mal y que nadie, absolutamente nadie podía tocarme. Ni en el mundo espiritual, ni en el mundo terrenal. Y él me había dicho: ¿vas a enseñar a la gente tu conocimiento? ¿Vas a enseñar a la gente todo lo que has aprendido a la gente para enseñarlos a todos a entrar por el camino correcto? Y yo le había dicho a él: yo me baso en mi experiencia espiritual. Yo sé perfectamente que toda la gente quería conocer cada parte de lo que yo experimentaba en mis sesiones, meditaciones profundas. ¿Por qué? Porque querían obtener totalmente todo el conocimiento que yo ya había aprendido. ¿Por qué? Porque mayormente la gente que me querían copiar a mí necesitaban toda la sabiduría que yo había aprendido. Y ellos sabían perfectamente que yo tenía una inocencia pequeña de un niño, pero también tenía demasiados estudios. Joder, ¿qué querían? Querían absolutamente todo de mí. Yo era el único que experimentaba todas mis fantasías, no solamente terrenales. La gente estaba totalmente en contra de la verdad. Las fantasías que nosotros podemos experimentar solamente se experimentan a través de los sueños, no en una meditación. Mis fantasías, mis deseos no eran deseos en la meditación. Cuando yo soñaba, cuando dormía, sí soñaba. Tenía deseos, pero no tiene nada que ver absolutamente con la espiritualidad, con la meditación profunda. Mi psicólogo me había dicho: vale, dile a la gente cómo tú te metes en los mundos de las revelaciones que a ti te llegan del Señor del Universo. Y es cierto, la gente incluso querían aprender a tener este conocimiento, pero nadie podía aprender a tener el conocimiento de la meditación profunda y a tener tanta sabiduría si no había estudiado la ley de Dios. Yo era
era el único capacitado para enseñar a la gente. Y todos los demonios que habían, después de yo realizar mi rezo, la meditación profunda, estaban detrás mía. Grandes, eran enormes. Y yo estaba rezando y haciendo la meditación profunda de pie. Y me llegaban todas las energías de los demonios que habían a mi alrededor. Y eran tan torpes, tan grandes, tan inútiles, que lo único que quería era absorber mi energía y mi conocimiento, el cual era totalmente denegado por mis fuerzas espirituales, que yo estaba más que protegido. Y ellos no sabían cómo acceder a mí. No había manera. Y aunque hubiera gente, demonios, porque ciertamente que muchos de ellos trabajaran en la brujería y en la hechicería, y que yo notaba cuando alguien me lanzaba un tipo de mal, de brujería o lo que fuera, por creer solamente y únicamente en Dios, y tener la sabiduría de Dios por realizar meditaciones profundas y tener todo. Vamos a ver, que yo era el único, que yo a través de mis meditaciones profundas me llevaba. Me llegaba toda la información de toda la gente, sean buenos o sean malos. Y la gente quería aprender este conocimiento. Y yo mayormente siempre había dos demonios enormes, grandes, torpes, tontos, que se creían que eran inteligentes y lo único que querían era robarme a mí toda la información espiritual, mental y la sabiduría que yo he estudiado durante tantos años, cuando yo había sido el único que había entendido y estudiado la sabiduría de Dios para yo ponerlo en práctica. Ya yo no sabía, quería cambiarme, quería que fuera una mujer y yo le había dicho a ellos que no, que yo ya había sido el único elegido y sellado. Y que cuando yo realizaba mis meditaciones profundas me llegaban absolutamente toda esa energía vibratoria de la gente de mi alrededor, incluso de los países lejanos. Y en el mundo espiritual, yo lo tenía todo más que reforzado. Y la gente me habían dicho cómo podía reforzar mi mundo espiritual. Porque si nosotros reforzamos el mundo espiritual, quiere decir que todo ya había dicho al principio que va enlazado en la tierra. Todo lo que nosotros reforcemos en nuestra meditación, en nuestra espiritualidad, en nuestro mundo espiritual, todo se refuerza abajo. Es lo que yo refería. Yo no iba a tener un campo espiritual solamente por tener algo imaginario, cuando la realidad no era nada imaginario. Era todo en un campo espiritual real, que la gente no era capaz de lograr a desarrollar ni siquiera ni una mínima parte. Y que yo necesitaba repartir el conocimiento para la gente buena, para que pudieran a través de la espiritualidad enfrentar aquí abajo, tener un muro firme, una creencia correcta y verdadera para que nadie los engañe, ni ninguna energía penetre en sus energías, en su mentalidad, en sus emociones. Porque mayormente los que a mí me rodeaban en el castillo que no podían entrar eran gente narcisista, gente que no creía en Dios y gente ignorante que eran mayormente idólatras. O sea, gente que ponían a figuras como si fueran un dios. ¿Cómo yo iba a enseñar a ese tipo de gente si mayormente ellos no tenían ningún tipo de entendimiento, estaban totalmente extraviados? Aunque yo les dijera la verdad, como Dios mismo había dicho en el Sagrado Corán, que aunque les abriera un muro y una puerta hacia el cielo, ellos dirían, nos han hechizado, nos han cegado con su hechicería y palabrería. Y mayormente todos los que atacaban a mi castillo eran completamente ignorantes, eran peores que los demonios. ¿Cómo creían que yo me iba a reforzar mi castillo cuando mayormente sabía que me iban a atacar para robarme a mí todo mi tema espiritual? Ellos querían destrozarlo todo. ¿No ves que eran unos malditos destructores de la falsedad?
visto cuando yo había sentido como una gran batalla de ignorantes y de gente totalmente corrupta querían venir a mi palacio para robarme mi conocimiento, mi creencia, mi firmeza y que yo traicionara a mi Señor. No podían, porque yo había dicho que había construido una gran muralla en el mundo espiritual y era todo referido al mundo material. ¿Cómo quería que yo iba a ser tan ignorante? Cuando yo era el que había sido capacitado y sellado por el mismo Dios, el Señor del universo, el que me había dicho a mí a través de la espiritualidad todo lo que hacía la gente, y a mí me llegaban mensajes sin yo querer del universo, y esa es la realidad incluso de la gente psicópata que estaban totalmente en contra de la verdad que yo había repartido a través de mi propio conocimiento con certeza y sabiduría, con textos verídicos y afirmando la realidad y la existencia en el campo espiritual y terrenal que hoy en día nosotros deberíamos de saber que es una realidad. Y que si nosotros no desarrollamos el campo espiritual, no vamos a conseguir absolutamente desarrollar más habilidades que nosotros tenemos y que son ilimitadas. Pero mayormente el ser humano jamás había tenido conocimiento de la realidad. Y mayormente todos ignoraban lo que yo decía. ¿Por qué? Porque mayormente casi todos estaban en el pecado, hacían el daño a otros. Eran gente totalmente baja de energía. Algunos querían atacarme a mí, iban así, yo lo sentí, lo escuchaba, con sus caballos a los enemigos y venían a mi castillo, hacia la puerta. Y justo cuando se detenían en la puerta, yo escuchaba como ellos decían a distancia, y ahora ¿cómo vamos a entrar a robarle todo el tesoro que él tiene? Y empezaron a darle con sus anclas y espada a la verja, para intentar de romperla, cuando yo realmente la había construido no de un oro en el campo espiritual, sino era algo que era irrompible. O sea, no había nada que pudiera romper mi muralla en el campo espiritual, porque no era ni oro ni era acero, era mucho más fuerte, era resistente a todo cuchillo, todo lo que fuera. Porque yo ya había dicho que en el campo espiritual nosotros podemos utilizar lo que nosotros queramos a través de la fe de nuestras capacidades, de nuestra espiritualidad interna. Pero los malditos que querían entrar y romper mi puerta no sabían que yo tenía el grado de nivel de la espiritualidad demasiado fuerte y demasiado elevado. Y yo ya había dicho que todos lo podemos construir y armar nosotros lo que queramos. En el campo espiritual todo es válido. Pero ellos no tenían la fuerza de encontrar la manera por sus energías bajas, los enemigos, de romper la puerta. Porque ya había dicho que yo tenía la fuerza tan grande en el mundo espiritual que yo había construido la puerta como mi mente poderosa podía manifestar en el mundo espiritual. He dicho que era irrompible, que ya podía haber miles y miles de gente. Es más, yo lo vi a la distancia y me ponía así. Y yo le decía a mi Señor, ¿nos han dado cuenta todavía que yo tengo demasiada fuerza espiritual y que ellos tienen la energía demasiado baja, por tanto cometer pecado? Y que no podían construir nada para pasar por la puerta. Yo era el único que había dicho creyente, que creía en las órdenes, y por eso, como había cumplido toda rajatabla, a mí era el que me llegaban todas las informaciones de la gente, incluso de mi alrededor, de la gente lejana, lo que querían hacer para atravesar mi campo de conocimiento, mi campo de sabiduría, cuando yo realmente, ellos engañaban a la gente y le decían a la gente que ellos eran los mejores. Fíjate tú, si eran arrogantes, ¿cómo van a construir ellos algún arma siendo tan arrogantes? Cuando yo había construido la puerta a través de mi humildad y mi fe, a través de mi fuerza mental, a través de mi espiritualidad. Por eso no había ningún maldito arrogante que pudiera entrar por mi puerta, porque eran baja de energía. Y la mía era una energía superior,
Había trabajado en el mundo y en el campo de la meditación profunda con el conocimiento de la fe sobre el tema espiritual, para aconsejar a la gente que todo, nuestras energías materiales, internas, todo tiene que ver, todo va enlazado con el mundo espiritual y terrenal. Y algunos se habían dado cuenta, algunos de los demonios, de la gente corrupta, se habían dado cuenta que yo era el constructor de la fe y la sabiduría para aconsejar a la gente todo el conocimiento que habían aprendido gracias a mí, a que fueran humildes y que fueran totalmente severos con la gente corrupta, que mayormente roban a la gente, matan a la gente e intentan de transgredir en contra de otros para atacarlos injustamente. Entonces, yo a través de la espiritualidad también quería con esto aconsejar a través de la realidad, lo que mayormente mucha de la gente pasa hoy en día, y cómo somos atacados por el enemigo de manera injusta, y que si nosotros no construimos una muralla fuerte, espiritual, en lo espiritual tiene que ver en el mundo terrenal. Por eso es importante tener una creencia verdadera, ser justo, ser original, porque a pesar de que ellos intentaran entrar y yo les abriera la puerta, no iban a tener el conocimiento igual que yo sé que yo quería ser como yo, me copiaban a mí a distancia, querían penetrar en mi energía, imagínense si estaban tontos, energías bajas, ignorantes. Cuando yo he dicho que estaba todo reforzado, incluso yo había figuras de mí, o sea, yo era un rey en mi campo espiritual, por mí todo el mundo me conocían por el justo, por el severo con la gente justa, yo era el rey de mi propio imperio en el mundo espiritual y ahí me conocían todos, y que mayormente en el jardín lo que había era gente humilde, no gente arrogante, jamás en la vida iba a permitir yo que la gente arrogante entraran por mi castillo cuando mayormente eran totalmente injusto. Y yo a través del conocimiento de la espiritualidad quería enseñar a la gente que debemos de ser justos, severos con la gente injusta y humildes de corazón, originales en nuestra propia esencia.